Bueno, y primeramente saludar a los que están viendo el video, porque los que están conectados ya los había saludado. Entonces, para la clase de hoy, lo que vamos a ver un poquito es la parte de lentes y espejos. Y como me pidieron los compañeros, vamos a hacer un pequeño repaso bastante rápido con respecto a esto de lentes y espejos. Y después lo vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, acá estamos con el tema de luz y óptica geométrica. Entonces, ya habíamos visto dos fenómenos importantes, que era el fenómeno de la reflexión de la luz y el fenómeno de la refracción de la luz. ¿Ok? En la reflexión, ¿qué era la ley que nos lleva, con la que nosotros trabajábamos? La reflexión, ¿qué era lo que nos decían? Básicamente, o lo importante acá en la reflexión, que tenemos que tomar en cuenta es que seguimos la ley de Snell. Y por lo tanto, si nosotros incidimos un haz sobre otra superficie, ese haz puede hacer que, que el ángulo disminuya o que el ángulo aumente. Eso dependiendo de la entrada que tengamos, ¿ok? Del ángulo de incidencia. Y todo se toma con respecto a lo normal. Por lo tanto, cuando vamos ya a la parte de espejos, un espejo, entonces, ¿qué ley es qué ley es la que sigue? En el espejo, básicamente, los haces de luz se van a reflejar en la superficie. Y por lo tanto, como nosotros o nuestro cerebro percibe que lo que estamos viendo va a estar colocado en el punto de intersección o en el punto de convergencia de todos los haces. Entonces, por eso es por lo que percibimos que la imagen está dentro, digamos, de un espejo plano. En el espejo plano, es importante recordar entonces que la distancia de la imagen es igual a la distancia del objeto. Eso sucede para lo que serían espejos planos. ¿Ok? Entonces, en el caso de los espejos curvos, como nosotros seguimos la ley de reflexión de la luz, entonces la imagen se puede formar afuera del espejo, dependiendo de dónde se coloque el objeto. Okay, ahí habíamos visto un poquito geometría, que con geometría podemos sacar o podríamos llegar a esta ecuación, que alfa más beta es igual a 2 sigma, y con algunas aproximaciones, utilizando las tangentes, y que la tangente para ángulos pequeños es aproximadamente igual al seno del ángulo, entonces
De ahí logramos llegar a esta ecuación de acá. Que 1 entre la distancia del objeto más 1 entre la distancia de la imagen es igual a 2 entre el radio. Y tomando en cuenta que este punto C es el radio del círculo que estaría formando entonces nuestro espejo curvo. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? ¿Me van siguiendo con esto? Sí. Sí, O profe. voy muy rápido. Jennifer, No, creo que va bien. voy bien. Ujú. Ok. Ahora, otro concepto que habíamos dicho es que si yo lanzo haces de luz acá de una manera paralela, ¿ok? Todos estos haces de luz van a converger, bueno, si los tiro bien, aquí convergen en un punto. Ese punto de ahí se llama el punto focal o la distancia focal del, de las lentes. Y esa distancia focal o el foco es igual a la mitad del radio. ¿Ok? Por lo tanto, como el foco es igual a la mitad del radio, entonces ya nos va a quedar la ecuación de las lentes que se utiliza. 1 sobre S más 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 1 entre la distancia focal. ¿Ok? Y esa ecuación que escribí ahí es la misma ecuación que se utiliza para lo que serían los lentes. Entonces, ven, aquí es donde podemos ver, en esta filmina, podemos ver esa distancia focal. Y aquí también la podemos ver. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y entonces aquí está la ecuación que nosotros vamos a estar utilizando realmente. Ok, esto por eso se llama óptica geométrica. Acá, de esta manera, nosotros estamos encontrando una ecuación que nos permita calcular las cosas. Pero en realidad no necesitamos ninguna ecuación para hacer esas cosas, para hacer eso. Un segundito. Ok, entonces, como les estaba diciendo, básicamente yo puedo seguir utilizando diferentes líneas para poder encontrar dónde se va a formar la imagen. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, si tengo un objeto de un tamaño Y, yo lanzo una línea, ¿verdad? Puedo lanzar todas las que yo quiera, pero lo más sencillo sería lanzar una línea en el puro centro del espejo. ¿Ok? Y medir con un transportador, ¿verdad? Usado a escala, puedo medir entonces los ángulos de incidencia y el ángulo de reflexión. Después, ¿qué pasa si uno lanza una línea
que pase por el radio del círculo. ¿Cómo choca eso contra el espejo? Compañeros. Geométricamente, ¿cómo chocaría una línea que pase por el radio de un círculo? ¿Se acuerdan de eso? En geometría. Correcto, Fabián. Choca de manera perpendicular. Por eso, como el ángulo de incidencia es 0 grados, entonces el ángulo de reflexión también va a ser de 0 grados. Por eso les digo que con esas dos líneas más que suficiente. Donde intersecan esas dos, básicamente es el punto donde va a estar, por decirlo así, la punta de ese objeto. Y la parte de abajo va a venir y yo le puedo poner cualquier cantidad de puntos y yo sé que geométricamente va entonces a intersecar en una parte de la horizontal. Entonces, como va a chocar de una parte en la parte horizontal, la imagen se va a formar de esta manera. Y ahí cada uno de los puntos, por ejemplo, el punto medio va a estar en el punto medio de esa imagen. ¿Ok? Y ahí, entonces yo puedo observar la altura de la imagen y puedo observar diferentes cosas. Y este es el concepto que me faltaba por explicarles. El aumento va a estar dado o qué tanto va a aumentar o va a disminuir nuestro objeto original. Si nuestro objeto tiene una altura y, entonces si el aumento yo lo multiplico por y, voy a obtener el tamaño de la imagen. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, pero Sí, similar a una motesia, digamos. básicamente. Entonces, por eso el aumento se define como y' entre y. ¿Ok? Y ese aumento, yo también, si seguimos con geometría, yo lo puedo hacer como S' entre S, pero negativo. ¿Ok? Por lo tanto, si el aumento es negativo, yo voy a estar observando la imagen invertida. Si esta imagen va para arriba, esta otra se ve para abajo. Si el aumento es positivo, la imagen va a estar derecha. O sea, me va a formar acá, hacia arriba. ¿Ok? ¿Está claro esto del aumento? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Sí, profe. Sí. Y los que no estuvieron en la clase pasada, Jennifer, Víctor. Bien, profe. Bien, Ujú. ok. Ahí voy, profe, ahí voy, sí.
Profe, nada más consulta. Usted dijo que, bueno, ahí lo que se ve en la imagen es el M es igual a Y entre Y prima, pero usted lo puso al revés. Ah, no. No, esto aquí está mal. Es que no sé por qué en ese libro viene ahí así. ¿Ve? Por un lado dice una cosa y por otro lado dice otra. Esa es la correcta. Ah, ok. Ya. Vio que en el mismo libro se contradicen. Sí, profe, entonces, de la hora de resolver. Sí, sí. Por eso es por lo que es importante, digamos, estar en clases. Porque esas cosillas sí se pueden observar. Entonces, ve, aquí lo escribieron al revés. Ya. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Ok. Eso igual, digamos, cuando yo tengo lo que serían los espejos convexos. Convexos es para que se hagan una idea. ¿Ok? Cuando ustedes están, digamos, imagínense en una cuchara. ¿Ok? La cuchara es algo así. ¿Cierto? Si la partimos. Entonces, si ustedes están observando, ¿ok? Si ustedes están observando por el lado donde se come, entonces el lente es cóncavo. Si ustedes se observan el objeto por el lado de atrás, ¿verdad? Por la parte de atrás de la cuchara, entonces eso es lo que se conoce como un lente convexo. Sí. Ok, entonces los lentes, para hablarles de una vez, y ahorita vamos a lo que serían los signos, para que este, para que logren observar o veamos todo de una vez. Los lentes convergentes existen esos tres tipos. Todos los vamos a trabajar igual y la distancia focal va a ser la misma al lado izquierdo que al lado derecho del lente, ¿verdad? Porque lo vamos a tomar como un solo objeto. Y estos son los lentes divergentes. ¿Qué significa un lente convergente? Que cuando yo tiro los haces de luz acá, bueno, ese no me sirvió, ese color no me sirvió. Si yo tiro haces de luz acá, de la lente convergente, bueno, si paso uno por el centro, pasa para acá. ¿Ok? Ese haz de luz va a atravesar los que están arriba, van para abajo y los que están abajo van para arriba. Al final, todos van a converger en un punto. Mientras que los lentes divergentes lo que van a hacer es que el haz de luz que pasa a través de ellos más bien van a diverger. O sea, no van a chocar en ningún punto, sino que más bien se van a alejar cada vez más entre ellos. Por eso, digamos en este caso, la imagen entonces estaría formando acá, de este lado. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces
Y ahora que tenemos esto de acá, básicamente la ecuación de las lentes es la misma que la de los espejos. Igual, digamos, cuando nosotros queremos sacar esto de una manera geométrica, sin hacer ningún cálculo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Que esto ya sabemos. Sabemos que si yo tiro un haz de luz que pase por el centro, ¿ok? Ese siempre va a seguir en línea recta. ¿Ok? Ese va a seguir totalmente recto. Pero si yo lanzo un haz de luz que vaya recto acá, ese haz de luz va a intersecar con lo que sería la distancia focal. Entonces, como interseca con la distancia focal, donde convergen todos esos puntos o todos esos haces de luz, con 2 más que suficiente, porque yo sé que todos los demás que yo pase, digamos, si yo paso un haz de luz por acá, que toque aquí, este va a pasar por acá. No necesariamente tiene que pasar por el foco. Igual, si paso un haz de luz que vaya para arriba, ese va a converger acá. ¿Ok? Entonces, por eso sabemos que esos dos en específico son los que sí sabemos por dónde van a pasar. Entonces, por eso tiramos uno que sea totalmente horizontal y cuando llega al centro del espejo, del centro de la lente, ese va a seguir y va a tocar el foco. Entonces, de ahí obtengo a dónde se estaría formando la punta, por decirlo así, de nuestra imagen. Y el de acá, la base de nuestra imagen, esa se estaría formando aquí. ¿Ok? ¿Estamos claros, compañeros? ¿Compañeras? ¿Está claro esto, cómo trabajarlo geométricamente? Sí, profe. Sí. Ok, igual el aumento. El aumento yo lo puedo ver como y' entre y. Que eso va a ser menos s' entre s. ¿Ok? Entonces, ven, estos son los haces de luz que divergen. Y si vienen haces de luz por acá, divergentes, esos van a converger. Esa es un poco la idea de cómo sacar estas cosas. Y esa es básicamente, digamos, la materia de lentes y espejos. Ahora, las leyes de signos. Estas leyes de signos van a ser diferentes si yo tengo objetos, ¿cómo es? Si yo tengo lentes o si tengo espejos. ¿Ok? Sobre todo en este punto 2, la distancia de la imagen. Y en el punto 3. Entonces, vamos a empezar con el punto 1, la distancia del objeto.
Por lo tanto, si yo tengo un haz de luz acá, ¿verdad? Si aquí está la luz, tengo mi objeto acá, y tengo ya sea un espejo o un lente. Entonces, si el objeto está del lado de donde se está reflejando, entonces esta distancia del objeto es positiva. Pero si el objeto está dentro del espejo, ¿verdad? Cosa que parece un poco ilógica, la distancia del objeto es negativa. ¿Ok? ¿Está claro eso? Compañeros, compañeras. ¿O no? ¿Me siguen con eso? Sobre todo los que no estuvieron en la clase pasada. Y, profe, conceptualmente sí se entiende, pero no sé. Siento que tal vez ya viendo un ejercicio queda como más clarillo. Ok. Ahorita nada más les voy a decir como las reglas de los signos. Ya lo vamos a ver en algún ejercicio en específico. Ok. Nada más para que lo tomen en cuenta. ¿Alguna vez un objeto puede ser negativo? Sobre todo para los que no lo han visto. Ok, eso se los voy a explicar aquí en este ejemplo. Vamos a ver. Parece un poco ilógico que el objeto no esté del lado de la luz, pero esto va a suceder de la siguiente manera. Yo aquí tengo un objeto, ¿ok? Ese objeto y tengo dos lentes diferentes o dos espejos diferentes. Para poder resolver con dos o más espejos, para obtener la imagen final, yo lo que voy a hacer es ir agarrando espejo por espejo o lente por lente. Entonces, esta imagen que tengo acá pasa a través de esta lente y este objeto que tengo acá pasan los haces de luz a través de la lente y esta va a ser la imagen que voy a estar observando. Solo con la primera lente. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ahora, esta imagen, cuando yo estoy analizando la segunda lente, esta imagen se convierte en mi objeto. ¿Ok? Entonces, este objeto genera esta otra imagen. Por lo tanto, este va a ser el objeto, ese que está ahí en medio, cuando yo estoy analizando el segundo. ¿Y qué pasa si yo pongo una lente o un espejo aquí? ¿Dónde estaría el objeto? ¿Dónde estaría el objeto? Compañeros, compañeras. Víctor, Profe, dentro del espejo.
estaría dentro del espejo. Entonces, en ese caso, yo tendría que tomar S como negativo. ¿Está claro eso? Ya para continuar. Ok, entonces ya tenemos cómo entender esa regla de los signos para las distancias de los objetos. Ahora, por eso sería bueno que ustedes pongan ahí en una hoja y se hagan la ficha y ojalá hagan ¿cómo es que se llama? Hagan dibujitos al respecto para que entiendan mejor esto. Ahora, en el caso de lo que son espejos, para espejos, como la ley que nos sigue es la ley de la reflexión, entonces, si yo tengo aquí mi espejo y mi imagen se me forma del lado en el cual la luz se ve reflejada, entonces S' es positivo. Acuérdense que el prima lo usamos para la imagen. Si está al otro lado, entonces la distancia de la imagen es negativa. ¿Está claro? Si la imagen se me forma dentro del espejo, ese prima es negativo. Mientras que con las lentes es al revés. Si yo tengo aquí una lente, ya sea convergente o divergente, lo general se pone así. Entonces, la distancia de la imagen, si se forma a este lado, S' es negativo. Pero si se forma a este lado, S' es positivo. Porque lo que ahí nos interesa son los rayos de luz refractados. O sea, dice aquí, cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz saliente, ¿ok? Si está del mismo lado que la luz que sale, la distancia de S' es positiva. Entonces, por eso en los espejos, si la luz que sale va a estar a este lado. Mientras que en las lentes la luz que sale está a este lado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con eso o no? Sí. Ok, entonces, para lentes, la distancia focal va a ser la siguiente. Si la lente es cóncava, entonces el foco es positivo. O la distancia focal es positiva. Si la lente es convexa, la distancia focal es negativa. Perdón, eso es no es para lentes, eso es para espejos. Mientras que para lentes, si el lente es convergente,
la distancia focal es positiva. Mientras que si la lente es divergente, la distancia focal es negativa. ¿Están claros esos dibujitos? Compañeros. Compañera. Sí, profe. Sí. Ok, entonces voy borrando todo eso y vamos entonces a hacer ejercicios. Ok, este yo lo había hecho con el otro grupo, no sé si quieren que lo hagamos. Si quieren, podemos hacer este o igual. Igual por acá, yo tenía algunos ejercicios que podemos hacer. No, bueno, en este sí. Si quieren, podemos hacer algunos de estos. Pero, ¿qué? ¿Prefieren ir al receso o empezamos a hacer ejercicios? Compañeros, compañeras. Pero tal vez un receso estaría bien. Hacemos un receso. Ok, entonces voy a pausar. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a empezar a hacer ejercicios en esta segunda parte. Ya nada más para dejar las cosas. Dice aquí, en un proyector de diapositivas o de películas, la película va a actuar como el objeto cuya imagen se proyecta sobre una pantalla. Si una lente de 105 milímetros de distancia focal, eso es importante. Por lo general, como estamos hablando de lentes y espejos y son distancias pequeñas, entonces algunas veces se trabaja ya sea en centímetros o en milímetros o en otras unidades. Nada más estar conscientes de que todo lo vayamos a trabajar con las mismas unidades. Entonces dice aquí, la lente tiene una distancia focal. ¿Qué unidades quieren que trabajemos? Por lo general se trabaja en centímetros. Entonces de 10,5 centímetros. La distancia focal sería positiva o negativa. Por el tipo de lente. Compañeros. ¿Alguien? ¿Teo? Profe, estoy pensando, pero no sé, negativa. No. Es una lente convergente. Ah, ok, perdón. Entonces la distancia focal es positiva. La distancia
del objeto va a ser positivo o negativo. Positiva. Positiva, correcto, porque viene de donde viene la luz. Ajá. Y dice sobre una pantalla a 6,5 metros. Entonces, esta es la distancia de S', va a ser positiva o negativa. Serían 650 centímetros. Como está del lado de la luz refractada, entonces esta es positiva. ¿Ok? Entonces nos están preguntando a qué distancia debe estar la diapositiva. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Sabemos que 1 entre S es igual a 1 entre la distancia focal menos 1 entre la distancia de la imagen. Por lo tanto, si queremos encontrar S, le damos vuelta a esa ecuación. Entonces, ¿a qué distancia debe estar la diapositiva? Compañeros, 10,67. a 10,67 centímetros. Ahora, nos dicen que la diapositiva tiene 33 milímetros de ancho. ¿Cuál es el ancho de la imagen? ¿Cómo sacamos el ancho de la imagen? Sabemos que Y' entre Y, esto es el aumento. ¿Ok? O en este caso sería X entre X o como quieran ver. Y esto también se puede sacar como menos S' entre S. Entonces, Y' va a ser igual a menos S' 650 entre 10,67 por los 36 centímetros. O 36 milímetros o 3,6 centímetros. Y eso me da Menos 219,30. Y 1.
Menos 219,31 centímetros. Ok. Entonces, ese va a ser el ancho que va a tener la imagen en esta pantalla. ¿Cómo van viendo esto? Compañeros. Jennifer. ¿So? Bien, profe. Nada más, después del análisis del lente, de los signos de las diferentes variables, por decirlo así, ya ahí se saca bien. Correcto. Este tipo de ejercicios son muy sencillos. Si ven, la matemática no es compleja para nada. Pero es muy sencillo también irse en todas. Si uno no... Profe, Sí, Víctor. ¿puede repetir cómo sacó los datos al inicio, digamos, cómo los interpretó? ¿Cómo los interpreté? Sí. Ok. Vean que la luz proviene de este lado. ¿Cierto? Entonces, como les dije, si mi objeto está del lado de la luz, entonces ese tiene que ser positivo. Y vean que efectivamente nos dio positivo. Sí. Sí, profe. La lente, ¿qué tipo de lente es? ¿Convergente o divergente? Convergente. Entonces la distancia focal es positiva. Ahora, ese prima está del lado de la luz refractiva o de la luz que se refracta, o está en contra de la luz que se refracta. Está al lado que se refracta. Entonces, ese prima es positivo. ¿Ok? Sí. Profe, lo que no me queda así como si estuviera yendo por primera vez es la diferencia con que dicen la pantalla a 6.5 metros de distancia, la diferencia con lo que tengo que buscar, que es la diapositiva. Ok. Es que, ¿cuál es la imagen? La imagen es la que se proyecta en la pantalla. Y la película sería el objeto. Ok, entiendo, profe. Y ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Excelente. Ahora, ¿qué pasa? Esto para que lo entiendan un poco mejor. Si esta pantalla no estuviera ahí, sino la pantalla yo lo hubiera puesto acá, porque sí es cierto, me falta decirles otro par de conceptos para que no se me olvide. ¿Qué pasa si la pantalla se hubiera colocado ahí? Compañeros, ¿qué va a pasar con este punto? O con esta imagen. Vea que cada punto no va a coincidir porque va a tener 3 haces de luz diferentes. ¿Me siguen? Compañeros, vea que aquí los puntos es donde se intersecan. ¿Me siguen con eso?
Sí, profe. Entonces, como tengo esos tres, como esos puntos no coinciden, aquí no es donde se forma la imagen, sino lo que yo estaría viendo en esa pantalla es una imagen totalmente borrosa. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces el concepto que me faltaba por explicarles, que es una forma más sencilla de sacarlo, es las imágenes reales o las imágenes virtuales. Cuando yo la imagen la puedo proyectar en alguna pantalla o está en algún lado en específico, esto se conoce como una imagen real. ¿Qué pasa cuando ustedes se ven al espejo? Si ustedes se ven al espejo, ¿ok? Vean que aquí se forma la imagen. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras, compañera, Sí, profe. Jennifer. Sí, Sí. sí. Ok. ¿Qué pasa si usted pone una, digamos, aquí atrás del espejo? ¿Qué sucede si usted pone una pantallita? Si usted pone una pantalla aquí atrás del espejo para que su imagen se vea aquí atrás. ¿Se ve? Esa imagen se vería en el espejo. Ya, detrás del espejo. Compañeros, compañera. Yo creo que sí, ¿no? Sí, O sea, es como poner, no sé, digamos, el tele enfrente de un espejo. O, o es como del espejo tirar como la imagen. que aquí está el espejo. ¿Ok? Donde se está peinando o lo que sea. Entonces, si usted pone una pantalla detrás del espejo, se ve algo a la misma distancia a la que usted está. No, No, esta nunca, nunca se va a reflejar aquí. Nunca se va a observar ahí. Entonces vamos a decir que esta imagen es virtual. Mientras que esta es una imagen real. ¿Entendieron esos conceptos? Compañeros. sí, profe. Sí, ok. Veamos acá. Hagamos alguna de lentes. Dice lo siguiente. Una lente convergente de 34 centímetros de distancia focal
está 240 centímetros detrás de una lente divergente. Luz paralela incide sobre la lente divergente después de pasar a través de la lente convergente. La luz es de nuevo paralela. ¿Cuál es la distancia focal de la lente divergente? ¿Cómo hacemos ese tipo de ese ejercicio? Viene aquí la luz y pasa por una lente convergente. Y aquí tengo una lente divergente. ¿Ok? Entonces, cuando pasa por acá, la luz se vuelve paralela. Mm. Nos dicen que el foco, la distancia focal de esta lente es de 34 centímetros. Ok, creo que esto y nos dicen que la distancia focal de esta otra lente es la pregunta. Y entre las lentes hay una distancia de 24 centímetros. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este ejercicio? Compañeros, compañeras. Primero lo dibujé mal. Aquí está entonces la otra lente. Y los haces de luz que salen de esa lente son paralelos. ¿Cómo puedo encontrar esa distancia focal?
Compañeros, compañera. Ideas. ¿Alguien? Santiago, Esteban. Pero la verdad es que no estoy muy seguro. Ok. Vamos a, como son paralelas, entonces vamos a decir que la imagen se está formando a 34 centímetros de esta lente convergente. Por lo tanto, para el segundo lente, S, la distancia del objeto, el objeto ahora va a estar acá. ¿Ok? Bueno, si quieren, hagámoslo desde el inicio. Como vienen paralelas, si quieren, hagámoslo para el primer lente. Como vienen los haces de luz paralelos entre sí, entonces eso significa que para la lente 1, o la lente convergente, vamos a tener que 1 entre la distancia de la imagen va a ser igual a 1 entre la distancia focal menos 1 entre la distancia del objeto. En este caso, como vienen paralelas, significa que el objeto está en el infinito. O sea, ¿cuánto es 1 entre infinito? 0. 0. Por lo tanto, la imagen de la lente 1 va a ser de 34 centímetros. Igual a la distancia focal. ¿Está claro? Compañeros. Y ahora vamos a analizar la lente 2. Como de aquí a acá yo tengo 34 centímetros, pero la lente 2 solo está a 24 centímetros, entonces, ¿dónde estaría el objeto para la lente 2? El objeto para la lente 2 estaría a 10 centímetros de donde está la lente. ¿Me siguen? Pero esos 10 centímetros estarían al otro lado de la luz proveniente. Entonces, esa S2 sería negativa. ¿Me siguen con esto? Compañeros. Sí, profe. Sí. ¿Y dónde se formaría la imagen en S2? En el segundo lente. Si me dicen que tira la luz paralela,
¿Qué significa eso? Si tira la luz paralela, ¿a dónde se va a formar la imagen? ¿A dónde se van a intersecar todas esas haces de luz? Esteban, veo que abrió el micrófono, pero no le escucho nada. No sé si está hablando. No, profe, todavía por el momento no. No lo entiendo. Vamos a ver, si yo tengo haces paralelos, ¿dónde se van a chocar? ¿Dónde van a chocar esas dos líneas paralelas? ¿Chocan? ¿Ah? No lo harían, digamos. Si son paralelos, no deberían de intersecarse. Sí, teóricamente sí se intersecan. En el infinito. Ok. Exacto. Entonces, 1 entre S2 más 1 entre S2' es igual a 1 entre la distancia focal de la segunda lente. Entonces, ¿cuánto es 1 entre S2'? 0. 0, correcto. Entonces, ¿cuál sería la distancia focal del segundo lente? Serían menos 10 centímetros. ¿Entendieron? ¿O este ejercicio está muy volado? Compañeros. No, profe, sí se entiende. Sí. Ok. Voy a dejar estos otros ahí para ver eso. Aquí yo lo hice con el otro grupo. Entonces, por cualquier cosa. ¿Qué les parece si hacemos este? Un objeto de 8 centímetros de alto está a 12 centímetros a la izquierda de una lente convergente, cuya distancia focal es 8 centímetros. Una segunda lente convergente con una distancia focal de 6 centímetros se coloca a 36 centímetros a la derecha de la primera lente. Ambas lentes tienen el mismo eje óptico.
determine el tamaño y la orientación de la imagen creada por las dos lentes combinadas. ¿Ok? Esto se puede utilizar en telescopios, en microscopios, los binoculares usan ese principio. Entonces aquí tenemos un poco, aquí tenemos un poco lo que sería el, ¿cómo es que se llama? El diagrama. Nos dicen que una lente, que un objeto de 12 centímetros, de 8 centímetros de alto, ¿ok? Se encuentra a 12 centímetros de la lente, cuya distancia focal, ¿ok? Cuya distancia focal es de cualquiera de las dos líneas puede ser el foco. El foco se ve tanto adelante como atrás. De una distancia focal de 8 centímetros. Entonces, ¿dónde estaría la imagen colocada? Para hacer esto, entonces vamos a decir que 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 1 entre la distancia del foco. O sea, 1 entre la distancia de la imagen es igual a 1 entre la distancia del foco menos 1 entre la distancia del objeto. ¿Me siguen? Compañeros, compañera. Sí, profe. Entonces, de ahí calculando ese prima, me queda que ese prima son 24 centímetros. Sería 1 entre 8 menos 1 entre 12. ¿Cuánto les da? A la menos 1. Uno entre 8 menos 1 entre 12. ¿Sí? Da 24. A la menos, bueno, a la menos 1 da 24. Sí, a la menos 1, 20. Ajá. Entonces, esto se ubica a 24 centímetros. Aquí está la imagen. Ahora, esta imagen ahora es el objeto. Si entre estas dos lentes tengo una distancia de 36, ¿a qué distancia está mi nuevo objeto de la otra lente? Si esto mide 24, entonces esto tiene que medir 12. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, por lo tanto, volvemos a hacer lo mismo. Uno entre S'
va a ser igual a 1 entre 8 porque nos dicen que tienen la misma distancia focal. Ah, no. Nos dice que la segunda tiene una distancia focal de 6 centímetros. Entonces, es 1 entre 6 menos 1 entre la distancia del objeto serían 12 centímetros. ¿Y cuánto le da a eso? ¿Cuánto les da ese prima? Dos. 12. Entonces el objeto final o la imagen final se va a formar a 12 centímetros. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Cuál es la altura de la primera imagen? ¿O cuál es el aumento de la primera imagen? Sería menos 24 entre 12. Menos S' entre S. ¿Y esto queda? Menos 2. ¿Me siguen? Compañeros, compañera. Sí, profe. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con el aumento de la segunda? Va a ser menos. ¿Cuál es la distancia del objeto? 12. ¿Y cuál es la distancia de la imagen? 12. Entonces, ¿cuánto me da esa segunda? Menos 1. Y si yo quiero encontrar el aumento total, sería multiplicar los dos aumentos. Y eso me va a quedar entonces, ¿cuánto? Menos 2 por menos 1. Más 2. Eso significa entonces que la imagen total, esta imagen de acá, es el doble del tamaño de la imagen original. En la misma dirección. ¿Me siguen? ¿O no? De mi parte sí, profe. Sí. Ok, ¿les quedó claro este último tema? Ya de la clase. Igual ahí, parecido, pueden hacer los ejercicios de lentes, de espejos, como para ver un poco de esas cosas.
Entonces ahí les queda eso y quería que viéramos un poquito esto que estábamos estudiando, verlo un poquito acá. Entonces ahí tenemos haces de luz totalmente paralelos. Si nosotros ponemos diferentes lentes, vean como todos los haces de luz vean que todos los haces de luz que vienen, todos convergen en un punto. ¿Lo ven? Compañeros, Sí, profe. eso es una lente convergente. Ahora, una lente divergente. Bueno, ahí tenemos diferentes tipos de lentes. Una lente divergente, vean lo que pasa. ¿Qué está pasando con todos los haces de luz? Se dispersan. Se dispersan. Entonces, el punto de convergencia de los haces de luz, de todos los haces de luz acá, sería más o menos por acá. Que ahí es donde se formaría la imagen. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok. Entonces ahí, esta es una lente convergente y esta es una lente divergente. Nada más que en esa no se puede enfocar nada. ¿Verdad? Por el corte, tiene que estar bien puesta. Ahora, el ojo humano básicamente funciona de esta manera. Este es un ojo normal y vean que el punto donde intersecan todos es, ok, denme un segundito para parar esto. Vean que el ojo normal, cuando se estaba viendo, interseca todos los puntos en el nervio óptico. ¿Ok? El ojo miope lo que va a hacer es que la intersección de todos los puntos va a estar antes del nervio óptico. Eso es un ojo miope. Que el cristalino no, digamos, no converge en lo que sería el nervio óptico. Entonces, ¿qué está llegando aquí? ¿Alguno de ustedes usa gafas? Sí, profe. Yo, profe. Sí, ok. Entonces, lo que pasa con la miopía es que el haz de luz interseca antes. Por lo tanto, acá en el nervio óptico, lo que ustedes ven es algo, son luces o objetos desenfocados. ¿Ok? ¿Cómo se corrige eso? Eso se corrige si nosotros ponemos otro lente ahí. Vean que al agregar este otro lente, al agregar ese otro lente divergente, ahora sí, ¿dónde se está
¿cómo es que se llama? ¿Dónde están tocando todos los haces de luz? Colocar el segundo lente. Aproximadamente en el nervio óptico. ¿Ok? Entonces ya corregimos esa visión. Eso es lo que sucede. Ese es el nervio. Eso es lo que se llama un ojo miope. Un ojo hipermiope, o sea, la hipermetropía, entonces los haces de luz más bien intersecan después del nervio óptico. Esa es la hipermetropía. ¿Ok? Miopía es antes, hipermetropía es después del nervio óptico. Igual, eso se puede corregir con otra lente. Sí. Compañeros, compañera. Sí, profe. ¿Entendieron eso Está de chido. los problemas? Sí, profe. Sí. Ok. Y este es el principio básico de todo lo que son los microscopios, telescopios, etc. Ok. Entonces, básicamente, la clase terminaríamos hasta acá. ¿Alguna duda final? ¿Esteban? Bueno. Jennifer. Profe, sí, bueno, yo tenía una duda, pero con respecto al aprendizaje continuo. Ok, si quiere, Sí, profe, yo también. bueno, si es algo que pueden hacer aquí o es personal, digamos, de algún ejercicio que quieren que lo revisemos o algo así. Sí, profe, de un ejercicio específico. Ok, Sí, yo también. De la tarea 2, ejercicio 3. ok. Es más que todo como porque no entendí su comentario. O sea, me rebajó puntos y me puso un comentario, pero no Ok. entendí. Entonces, si quiere, ahorita lo vemos para revisar eso. Entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video y me quedo con ustedes atendiendo esas dudas.